noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Estamos en el mes de noviembre, más o menos en esta época se le capturaba al buque brasilero Marqués de Olinda. Y es importante siempre tratar de, en la misma época, relatar los sucesos para poder ubicarnos de qué es lo que ocurría. Hoy le saludamos al licenciado que nos acompaña, Eduardo Ortiz Merele. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profe? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Docente universitario, investigador, máster en historia, máster en educación, un capo, un gran conocedor de la historia paraguaya. Eduardo, licenciado, nos gustaría que nos cuentes a la audiencia, más o menos en esta época, 10, 11, 12 de noviembre de 1864, ¿qué ocurría en Paraguay? Buenas noches, doctor. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un privilegio estar en tu programa y más que nada hablar de historia, de lo que nos trae justamente recordar los sucesos de aquel noviembre de 1864, que no empiezan el 12 de noviembre con la captura del Marqués de Olinda, justamente en nuestro eje. Es un buen dato. Pero sí empieza ya mucho antes. Las relaciones diplomáticas entre Paraguay y el Imperio de Brasil no estaban en una fase de relativa unidad, de unión. Y todo empieza, yo quiero cortar más que nada para poner un punto de inicio, porque si vamos a hablar de antes, tenemos muchísimo que contar en lo que respecta al calendario, ¿verdad? Y a la cronología de los hechos, para que se llegue justamente a lo que es la nota del 30 de agosto de 1864, que es el ultimátum que hace el gobierno paraguayo a través de su canciller, el doctor José Verges, al Imperio del Brasil. ¿Qué cosas importantes ocurrieron antes de la firma de la nota del canciller Verges el 30 de agosto de 1864? Justamente ahí le tenemos en imágenes ahí al canciller Verges y a la bandera del Imperio del Brasil, ahí de fondo, para que se maneje también, porque no era la bandera que tenemos hoy. El 4 de agosto de 1864 teníamos un ultimátum de Brasil a Montevideo. Sí. Tenían ellos un problema en sus posesiones, en lo que ellos consideraban sus posesiones en ese momento, los del Imperio del Brasil, con una serie de violaciones de los derechos de sus súbditos. Entonces, a partir de ahí y con la nota del 30 de agosto de 1864, debemos manejar también una cuestión sencilla, que en aquella época no había la comunicación que teníamos hoy, claro. ¿verdad? Además está decir eso, que todo era muy lento. Entonces, esto empieza en agosto, ya una situación tensa entre Brasil y Uruguay, entre los orientales de Uruguay y los del Imperio. Sobre todo la gente de Río Grande do Sul. Río Grande do Sur, exactamente. La frontera con el Uruguay. Exactamente. Entonces, ¿qué hace? ¿Por qué? Porque los brasileros consideraban que su frontera estaba donde el último súbdito estaba radicado. Así mismo, tal y cual. Como siempre, ellos expansionistas, ¿verdad? Claro. Por la escuela misma que ellos traían. Entonces, ¿qué hace el gobierno paraguayo? El 30 de agosto de 1864 lanza un ultimátum y habla de lo que después desencadenaría una serie de hechos que, sin ninguna duda, y para mí particularmente, y puedo estar muy equivocado, pero hasta hoy tiene repercusión en nuestra historia. Incluso la actual, repito, la doctrina del equilibrio del Río de la Plata, ¿verdad?, que interesaba en ese momento a la República del Paraguay para su garantía de seguridad. Estamos hablando de la nota del 30 de agosto de 1864. Por eso hablamos de un texto redactado en términos diplomáticos, pero que básicamente decían de una manera fuerte: si entras en Uruguay, nosotros vamos a atacarte a vos. Porque a nosotros, Paraguay, nos interesa la doctrina del equilibrio del Río de la Plata, por nuestra seguridad misma. Y bueno, ahí vimos eso, que después no se cumplió eso, ni el ultimátum a los uruguayos, ni el ultimátum a los brasileños. ¿Y qué pasa? El 12 de octubre, el Imperio de Brasil, al mando del general José Luis Mena Barreto, invade Cerro Largo, Uruguay. En la siguiente diapositiva podemos ver una imagen de él, ahí está, ¿verdad? Y eso después hace que López tome la decisión justamente de la captura de Olinda.
que era un barco mercante. Vamos Se produce ante el bombardeo de Paysandú. Ante el bombardeo de Paysandú. La resistencia de Leandro Gómez. De Leandro Gómez, el héroe de Paysandú. Entre paréntesis, los brasileros tienen mucha vergüenza hasta hoy de la masacre que ocasionaron en Paysandú, ¿verdad? Sí. Y justamente, doctor, todo empieza realmente con la invasión a Cerro Largo. Lo de Paysandú ya fue después. Claro, claro. Pero cuando Brasil invade Uruguay, empieza justamente lo que sería después un conflicto regional y que tiene directamente consecuencias en Paraguay un mes después, el 12 de noviembre de 1864, con la captura del Marqués de Olinda. Esta imagen realizada por un soldado de la época que tenemos ahí, el sargento Dure, es un soldado que hizo en un dibujo, en un croquis, en un pequeño plano, toda la Armada Paraguaya, y esta es la imagen aproximada que tenemos del Marqués de Olinda. No tenemos imágenes reales, por lo menos concretas, sí, tenemos dibujos, ¿verdad? Pero esto es lo más cercano y yo quería más que nada para utilizar de referencia. Entonces, aquel 12 de noviembre de 1864 se toma ese vapor a la altura del Curuzú. ¿Y por qué un vapor brasilero entraba en aguas del río Paraguay? Porque tanto del lado de Asunción como el del lado de Chaco es netamente paraguayo. ¿Por qué tenían que venir necesariamente por agua los brasileros? Porque ellos hacían el viaje de Montevideo a Corumbá de manera regular. Ellos eran una empresa privada que... Pero no había comunicación entonces entre la capital Río de Janeiro. No. Era Montevideo-Corumbá. Era básicamente un barco de pasajeros. Sí, rentado. Entonces, justamente yo iba a dar datos en la siguiente diapositiva. Quería nomás mencionar que justamente con la captura se hace una nota de vuelta por Verges a César Viana de Lima y le dice que eso que hizo Brasil es considerado por el Paraguay como casus belli, causa de guerra. Y ahí empieza sin ninguna duda a acelerarse toda esa tempestad que venía, pero que en aquel momento, yo quiero aclarar eso, doctor, debemos de entender que todavía no estaba firme ni concretada, mucho menos lo que era la Triple Alianza. Estamos hablando de noviembre de 1864, por eso es muy importante recordar, porque esto es justamente el génesis, que empieza justamente con la invasión a Cerro Largo. Entonces sí. Para poder entender, sí, los brasileros no podían llegar desde Río de Janeiro, San Pablo, hasta lo que es actualmente Mato Grosso do Sul. Sí. Entonces tenían que hacer necesariamente por agua. Sí, por agua, exactamente. Tomaron una embarcación que era un servicio contratado, sí, que hacía Montevideo, Corumbá. Sí. ¿Y ahí quiénes venían en ese buque Marqués de Olinda? Justamente eso quería comentarte. En ese buque mercante de pasajeros, de un buque privado, un vapor privado, ¿verdad? Venía quien fuera electo en ese momento gobernador de la provincia de Mato Grosso, Frederico Carneiro de Campos, que era un coronel, también ingeniero, que básicamente él iba a ir a asumir en el cargo, en compañía justamente de 10 militares que formaban parte de su entorno, que iba a instalarse en el gobierno y que iban a cumplir una comisión por parte del imperio, ahora en este caso en la provincia del Mato Grosso, y ellos pasan normalmente, porque justamente como usted mencionó, en aquella época no había transporte aéreo, ni mucho menos el terrestre como manejamos hoy. Claro. Entonces, justamente de San Pablo tardaban no podía 3 meses en llegar de Río de Janeiro a Mato Grosso. Así mismo, y era por barco, y era lo que vemos en el mapa, es aguas arriba. Entonces, pasa por Asunción. Normalmente pasa por Asunción, claro, tiene que ir río arriba, río Paraguay, ¿Por qué no se le capturó, licenciado, ahí en Asunción? ¿Por qué se tuvieron que dejar que vaya hasta arriba? ¿Hasta dónde fueron exactamente? Hasta Puerto Antequera. ¿Y por qué no se le capturó en Asunción? Y es muy probable de que López haya manejado la información después de haber confirmado el paso del Olinda y también la confirmación del inicio de la invasión brasilera en Uruguay. Viste que, repito, los tiempos eran distintos. Claro. Entonces, es muy probable que por eso
Cuando él se enteró, el Olinda ya pasaba. López habría estado en ese momento en Cerro León, ¿verdad? No estaba en Asunción tampoco. Estaba entrenando al ejército. Él estaba en aquel 64 con ida y vuelta a Asunción, Cerro León, sí, ¿verdad? Más que nada, porque él empieza, hay que aclarar, él empieza la movilización dentro de lo que es el ejército ya en los primeros días del año de 1864, ¿verdad? Pero era una cuestión que en aquel momento no se preveía, como que iba a terminar en un conflicto tan grande como lo fue en la guerra contra la Triple Alianza, que no existía todavía en aquel momento. Vuelvo a repetir, y para qué ir lejos, este vapor brasileño, el Marqués de Olinda, hay recortes, hay publicaciones donde ellos ofrecen sus pasajes que salían en el semanario. O sea, no había una intención de ser beligerante. Es una mentira de que el barco llevaba bandera de guerra. No tenía eso y tampoco tenía las armas que se dijeron que tenía. Entonces López mismo dijo que no tenía armas, pero que ya se tomó el barco y ya era el inicio de las hostilidades contra el imperio del Brasil. ¿Qué fragata paraguaya le hizo la persecución? El Tacuarí. El Tacuarí le hizo, el Tacuarí. Era muy veloz, parece. Era el más artillado que teníamos y era buque de guerra. Casi como un buque de guerra. Era el que estaba mejor artillado por un buque de guerra. ¿Por qué dudé en decirte? Porque el Iporá agarra otro vapor que vamos a hablar enseguida también sobre ello. Bueno, entonces, hasta ahora lo que tenemos es de que se produce un enfrentamiento entre Brasil y Uruguay. Venancio Flores logra destituir al gobierno del presidente de Berro, ¿sí? Con el apoyo de Argentina y de Brasil, y a partir de ahí López denuncia la ruptura del equilibrio del Plata, ¿sí? Hizo pretexto de la ruptura del equilibrio del Plata y la invasión brasilera a Uruguay. López decide capturar el Marqués de Olinda, sí, un 12 de noviembre de 1864. Así mismo. Desde tu punto de vista, esa captura agilizó, aceleró la reacción de Brasil y el inicio de las conversaciones para el Tratado Secreto de la Triple Alianza. Por una cuestión cronológica, la respuesta sencilla, doctor, es sí. Porque el tratado entre la Triple Alianza se firma recién en mayo de 1865. Y antes de eso se dan, cronológicamente hablando, primero la captura del Marqués de Olinda, luego la invasión de Mato Grosso y luego la invasión a Corrientes. Ahí recién nace la Triple Alianza, ¿verdad? Entonces, volvamos a lo que es el inicio de este gran problema regional. Cuando López toma el Marqués de Olinda, ya piensa en la fase siguiente, hacer justamente el ataque a Mato Grosso, que tenía tres objetivos políticos, básicamente atacar primero, aprovechar el factor sorpresa y evitar que el Brasil le ataque por la retaguardia al Paraguay, ¿verdad? Segundo era tratar de capturar el arsenal de guerra, que según los informantes, porque López tenía espías, quienes eran Francisco Isidoro Resquín y también Andrés Herreros, hacían trabajo de espionaje en la zona de Mato Grosso, Corumbá, Colonia de Dorado, ellos habían dicho que había mucho arsenal militar, que después vamos a ver la importancia que tuvo esa información. No, vamos a dejar ahí. Vamos a unos pequeños consejos comerciales, vendemos y regresamos inmediatamente con nuestro tema de hoy. La captura del Marqués de Olinda, la invasión a Mato Grosso y el inicio de la guerra del 70. Sí, bueno, estamos siempre lo que se cuenta en el corte suele ser más interesante, pero habíamos quedado entonces en los objetivos fundamentales que se trazó Francisco Solano López al enviarle a Herrero y a Isidoro Resquín, Francisco Isidoro Resquín, al norte. Y también estaba una parte del ejército de Barrios. Sí, justamente. Después de la captura del Marqués de Olinda venía lo siguiente, iniciar ya justamente las acciones militares en la zona de Mato Grosso, en base a tres objetivos. El primero era, como yo te decía, aprovechar el factor sorpresa, claro, y cuidar la retaguardia ante un posible ataque del imperio de ese lado,
hacia ese lado del La información norte. que se tenía era que estaban armados ahí. Justamente, los informes que se tenían era que había mucho arsenal de guerra y el objetivo también era capturar ese arsenal de guerra. Después vamos a ver eso. Y el tercero era buscar un camino hacia Bolivia, o una ruta que comunique a través de Bolivia, con Bolivia y al mundo, en el caso de que ocurra un posible bloqueo, que se dio finalmente. Porque nosotros estuvimos bloqueados por la zona del Río de la Plata, Claro, con la Triple Alianza. Tampoco tuvimos el acceso a Bolivia, o sea, ni salimos por Bolivia, por así decirlo, ¿verdad? Pero el objetivo era eso, era el objetivo militar de López, ¿verdad? Lo siguiente fue lo que vos mencionaste, doctor, lo que se conoce como la División del Norte. Y bueno, en la historiografía, justamente en el gráfico voy a mencionar algunas de las denominaciones que tiene, en la diapositiva que tenemos en la siguiente, algunas de las denominaciones que tiene esta campaña, ¿verdad? En la siguiente tenemos la campaña del Mato Grosso, tenemos también la campaña ofensiva de Mato Grosso, la invasión paraguaya al Mato Grosso, la división del norte, la expedición del norte. Y acá yo quiero mostrar, justamente estamos ahora en imágenes, hay un croquis que está en el trabajo de Efraín Cardoso hace 100 años. Y la división del norte era una expedición que iba a partir justamente desde Concepción a través de dos vías, la vía fluvial y la vía terrestre. Sí. Y una de ellas, la que vos mencionaste, la de Barrios, ¿verdad? Que iba a ser justamente el camino por el rumbo hacia todos los dominios o los territorios que Paraguay consideraba como suyos. Y el Brasil también. Y el Brasil también. Y eso fue uno de los detonantes que nos llevó a una guerra total contra nuestros tres vecinos por la falta de definición de límites. Correcto. Sin ninguna duda. Acá podemos demostrar de que no hubo una intención, como se cuentan en algunas versiones, de que López quería formar un imperio. Ni siquiera le estoy defendiendo a López, estoy mencionando nomás de lo que era la defensa en ese momento. Ahora bien, sin ninguna duda estamos hablando de situaciones que políticamente no eran correctas y que llevaron a un hecho tras otro. ¿Cuánto fue el total de tropas que llevó entonces el Paraguay en esta expedición a Mato Grosso? Por vía fluvial y por vía terrestre. Estamos hablando de números distintos conforme a las crónicas que se cuentan. Aproximadamente. ¿Verdad? Y estamos hablando de por lo menos 20.000 soldados aproximadamente. Pero fueron en varios, pero por eso digo, fueron en varios tiempos y se quedaron por varios años. Hasta el 67, mitad del 67 estaban ahí y iban rotando hasta que López ordena era llegar hasta en ese lugar. En un principio, claro, eran 6.000 que fueron por agua y por tierra. Y después, claro, estamos hablando, por eso yo digo, estoy inflando los números conforme a lo que dicen las crónicas, ¿verdad? Okay. En todo el tiempo, lo que representó, por así decirlo, la ocupación de Mato Grosso. Para ese enfrentamiento de fin de año del 1864, más o menos, ¿cómo estaban las huestes? ¿Cuántos paraguayos y cuántos brasileros? Sin ninguna duda nosotros teníamos mucho más. 6.000 aproximadamente. Sí, y no solo eso. Los brasileros eran 400, 500. Eran en ese número. Por eso te digo, los brasileros dicen incluso que eran 50, 100. O sea, de repente cada crónica tienen números distintos, claro, ¿verdad? Claro. En el anterior quiero mostrar nomás una pequeña... un pequeño relatorio. Aquí ya estamos en el anterior. Acá tenemos un pequeño... recordatorio de las principales acciones militares. Uruzuchicá, que es justamente la toma del Marqués de Olinda, Fuerte de Coimbra, Victoria Paraguaya, Colonia Militar de Dourados, Miranda, Paso Feo de Barrancao, la toma o la captura del Añambaí y por último tenemos la de Coxín, el 24 de abril de 1865. Por eso te digo, iban y venían los soldados, ¿verdad? Por agua y por tierra, por supuesto, ¿verdad? Puedo preguntar algo, ¿dónde está el famoso Ugureí que yo nunca pude ubicar, que según Thompson está acá en esta zona? Pero ¿cuál? El Ugureí, que es conocido como, que habla incluso del tratado de Efraín Cardoso, no... Veo que acá en tu mapa no figura. No, justamente, este pues es un mapa
O sea, es un croquis que está en el libro de Efraín Cardoso. Efraín Cardoso. El Ureí tiene un nombre que le dieron, tiene un actual nombre brasileño, no recuerdo el nombre. Lateado. ¿Eh? Lateado. Incluso hay, creo que, otro nombre, ¿verdad? Pero es en la zona del Mato Grosso y que justamente que la... Eso siempre hablan y no puedo ubicar. Te voy a pasar Ibaí, Ñema, algo así creo que era. Yo te voy a pasar el nombre, doctor, no voy a mentir sin manejar esa información de manera concreta. No importa. Pero hoy está en el Mato Grosso, ¿verdad? O sea, en lo que nosotros reclamábamos y que sí había ocupación brasileña. A esta altura estamos hablando de un ejército que se va por agua, llega hasta Concepción, ahí continúa por agua y otra parte va entrando por la retaguardia, por decirlo de alguna manera, que eran las tropas del coronel Barrios. Pero el que comandaba era Francisco Isidoro Resquín. Francisco Isidoro Resquín. Estuvo también Herrero, que era marino de la Armada. De la Armada, y que tuvo un desenlace trágico. Y vamos a recordar también eso, porque la campaña del Mato Grosso fue muy corta. Vimos ahí, tenemos 12 de noviembre del 64 hasta el 24 de abril, con acciones no muy juntas. Pero todo terminó allá por enero. Para el 6-7 de enero ya terminó. O sea, prácticamente 10 días de campaña. El 31 de diciembre se festejó la fiesta de Año Nuevo del 31 de diciembre del 64. Fue un jolgorio acá en Asunción. Sí, una fiesta patronal porque Paraguay había tomado Mato Grosso. Había tomado en aquel tiempo, era el fuerte de Coimbra y Corumbá. Exactamente. Y justamente ¿Y qué pasó con el comandante Federico Campos? Él quedó en Asunción. Él y todo su séquito, o por lo menos los militares que le acompañaban y que iban justamente a cumplir una comisión de gobierno, todos quedaron presos en Asunción. Él y otros fueron muertos durante el transcurso de la guerra a causa de falta de medicamentos, malos tratos, torturas, y solamente 2 llegaron a sobrevivir a lo que fue las acciones de la captura del Marqués de Olinda. Pero estuvo más o menos casi 3 años, 2 años y medio preso. Estuvo acá en Asunción. Así mismo. Murió en 1867. Así mismo, aproximadamente. Era la campaña del enfrentamiento de Tuyutí. Así mismo. Y él estaba detenido acá en Asunción, ¿verdad? Él Entonces, y todos queda los detenido, ya sabemos el desenlace, va la tropa por agua, va la tropa por tierra, más o menos por fin de año, y en abril termina de consolidar y apropiarse de todo. Doctor, ¿qué encontraron el ejército paraguayo? ¿Qué encontró finalmente en Mato Grosso? Pero más que nunca, oportunísima tu pregunta, porque había sido, doctor, era cierto la de los informes que llegaban a través del servicio de inteligencia que tenía López en aquel tiempo, ¿verdad? Que hacía justamente Resquín y este señor Andrés Herrero. Contaron muchísimo arsenal de guerra. Y yo quiero solamente mencionar las 2 personas que están ahora mismo en el aire, en las imágenes, perdón. Le tenemos a Juan Crisóstomo Centurión, que dice que todo el arsenal de guerra que fue encontrado sirvió para la campaña. Thompson también dice. Y Thompson justamente está ahí y él dice, se puede decir sin ninguna duda que todo lo que hubo en Mato Grosso fue utilizado por el Paraguay durante el transcurso de casi toda la guerra. Estamos hablando de 500 toneladas de pólvora. O sea que evidentemente había un inmenso arsenal de pólvora y de armamentos. Sí, hay un listado que está en la edición 1400 antigua. fusiles, lo más moderno que Paraguay tuvieron todo de acá de la captura de Mato Grosso. Pero eran también, sí, pero también debemos de aclarar, doctor, que también había muchas armas que no estaban en funcionamiento. Incluso los pequeños cañones estaban, sobre todo, eran de bronce. Y también las tercerolas que venían, eran armas muy antiguas, ¿verdad? Pero sí sirvió sin ninguna duda. Y en lo que respecta a la pólvora, sin ninguna duda, 500 toneladas. Y sirvió para toda la guerra. Yo no dimensiono lo que habrá sido traer eso, porque eso se trajo a Asunción. Y eso le ocasionó la muerte al teniente Herreros. Así mismo. Justamente vamos a hablar de eso ahora mismo. No te voy a spoilear. No, por favor. Entonces, no. desde el punto de vista militar,
Sí. Si bien es cierto que ayudó a agilizar el ingreso de Brasil a la guerra propiamente dicha, también sirvió para desarmarlo, porque el Brasil se venía armando, por lo visto, permanentemente con el ingreso de sus barcazas desde Montevideo, Paraguay, hasta el norte. Doctor, justamente quería yo, para ir a justamente traer, para que vea la teleaudiencia, lo que el propio órgano oficial del Estado paraguayo, el el órgano de prensa, el semanario, publicaba. ¿Qué dijo y justamente, antes de eso quería nomás, por eso te hablé de Andrés Herreros, que le tenemos en imágenes ahora, ¿verdad? Para que vean también un poquitito. Fue uno de los 25 soldados que murió. Ahí tenemos la imagen en pantalla. Y acá tenemos tenemos nuestro trofeo de la Ñambay. ¿Por qué traigo esto ahí al lado? Porque este fue capturado el 6 de enero. Este es el vapor que está en Vaporcué. Esos se escaparon. Sí. Había abandonaron los brasileros el fuerte de Coimbra. Sí, así mismo. Entre Coimbra y Albuquerque, sí. Ellos abandonaron, no se dieron cuenta los paraguayos, le persiguieron y fueron capturados. ¿Es cierto lo que decís? Y este es Herrero era el comandante de la Armada. El comandante de la flota, y él iba al mando del Iporá. O que muchos le dicen Ipora, ¿verdad? El fantasma del agua, ¿verdad? O Iporá, que es agua linda, ¿verdad? No, de repente, como vean, esto es otra cuestión, ¿verdad? Pero él toma ese Añambay, y ese barco que se capturó en Mato Grosso, hasta hoy está en Paraguay, está en el Museo al Aire Libre de Vaporcué. Sí, sí. Que es el que siempre se dice que hagamos un cambio, le devolvemos este barco a los brasileños y traigamos el cristiano nosotros. Claro. ¿Verdad? Es lo que dice la gente, ¿verdad? Pero no es tan sencillo. Te cuento que yo le planteé al presidente Lula en su momento. Tengo entendido que sí. Sí, cierto. ¿Usted planteó eso, doctor? Claro. Recuerdo. Claro que sí. Ahora, de nuevo, un corte y entramos ya en la parte final. Perfecto. La pregunta a la vuelta de estos consejos comerciales, doctor Eduardo, es cuando termina esta batalla de Mato Grosso y regresa el ejército, ¿en qué condiciones se encuentra el Paraguay y cuál es el desenlace inmediato antes del tratado secreto? Consejo final, yo te pregunté, doctor, ¿qué decían los periódicos? O sea, el periódico, porque era el único que había, el semanario. ¿Qué es lo que decía? ¿Tener una imagen para compartir? Sí, ahí? Por favor. Justamente cuando mencionaste, ¿cuál era lo que se consideraba la situación del Brasil para con el Paraguay, conforme a los informes que recibía López, y principalmente con lo que después se vio, como vimos en las imágenes anteriores, todo lo que fue la captura de ese arsenal de guerra? Y yo quiero mostrarle a tu audiencia lo que hablaba el órgano oficial del gobierno, que era el semanario. 4 de febrero de 1865. Así mismo, 4 de febrero de 1865, y vemos, para que tengan en cuenta primero lo que se capturó y después para que vean el concepto que se tenía, o por lo menos lo que se informaba acá en Asunción. Te leo brevemente. Hasta este momento la bandera paraguaya flamea en los diversos puntos que llevamos relatados. Son en nuestro poder cerca de 100 cañones de campaña y grueso calibre, armas portátiles y municiones de todo género, en inmensa cantidad. Atiendan este dato: más de 60.000 cabezas de ganado, todo ello con muy poco sacrificio de parte de los nuestros. Con esto nosotros evidenciamos que hubo saqueo en Mato Grosso, al igual que sí hubo saqueo también el 1 de enero de 1869, pero no en las dimensiones que tuvimos nosotros en una pequeña provincia, y como sí lo hicieron los aliados en Asunción, sin ninguna duda. No estoy comparando, no es igual, pero no quiero olvidar de que también, claro, como estábamos en actos hostiles o estábamos en guerra, el famoso todo vale. Y también el ejército paraguayo cometió abusos al inicio de las acciones, ¿verdad? Entonces tenemos que ser también sinceros, ¿verdad? ¿Qué creía o con todo lo que se encontró? ¿Qué decía el semanario? Y finalmente, que los inmensos pertrechos de guerra que ha reunido el Brasil en los puntos más insignificantes, inmediatos a nuestra frontera, prueban la intención premeditada de traernos una guerra inmediata por ese flanco, a la vez de atacarnos por la frontera del sur. Esto decía el semanario.
quiero No compartir. le daba pie a López porque él le asusaba a la población de que íbamos a ir a una guerra. Entonces, con este comentario que hace en el periódico oficial del gobierno, el semanario, prácticamente ratificaba su idea respecto a este. Su intención y más que nada su visión de aquel tiempo. Debemos de entender que López en aquel momento pensaba solamente un ataque tal vez al imperio. Por ahí más adelante pensaba en que su cuñado Urquiza le iba a ayudar, pero cuando eso todavía no estaba en la esfera, perdón, su compadre, compadre. Perdón, me equivoqué de parentesco. Me equivoqué. Saturnina y Regina tenían otro Sí, marido. tenían, sí, así mismo. ¿Qué dicen los cañones? Los cañones tomados del enemigo y que se están conduciendo a la capital, ¿verdad?, se depositan en el cuartel de los lanceros. Allí debajo de un galpón descansan en paz aquellos que no se han movido en presencia de nuestros valientes soldados. Esto es el número 565, por supuesto el 4 de febrero de 1865. Hay un detalle, doctor, que también yo tengo que aprovechar. Y justamente aparece acá la figura nuevamente del finado teniente Andrés Herreros, que él muere en esta explosión que vos mencionaste al intentar manejar él mismo la pólvora y explota por el calor que hacía aquel 10 de enero. Estamos hablando del mes del máximo verano que tenemos en la región. Y entonces él recibe en la explosión una piedra que le parte la cabeza y brota sangre. Y junto con él mueren 25 soldados. Eso veíamos en la imagen anterior, ¿verdad? Pero fue una explosión de la pólvora. De la pólvora, sí, por el calor, por el mal manejo. Y estamos hablando por eso, 500 toneladas es lo que menciona Thompson, justamente. Y estamos hablando de muchísimo material bélico. ¿Usted que se le advirtió que cambien la forma del Así mismo. Y él, muy temerario, hizo exactamente lo contrario. Sus restos hoy están por lo menos... Entonces, esa campana, la anterior, Iván, por favor. Justamente, sus restos están en Ladario, nunca fueron traídos en Asunción. Y sonaba una campana acá en Asunción. Y justamente quiero leerte, si me permitís. Adelante. Ha estado en exhibición una campana con la corona imperial del Brasil en el pretil de la catedral, traída de Corumbá, entre los trofeos de la victoria de nuestras armas sobre las del imperio del Brasil. O sea que nosotros también trajimos una campana de Corumbá. Una pregunta. ¿La campana que está hoy en la catedral sigue siendo brasileña? No, ya no. Okay. Porque muchas de esas campanas fueron las que se utilizaron para la fundición del famoso cañón cristiano. Ok. ¿Verdad? Que los brasileños dicen, en este cañón hay campanas paraguayas y campanas brasileñas. Y era justamente, acá tenemos, y encima publicado en el semanario. Ok. ¿Verdad? Entonces, dice acá, suenan las torres de la catedral, donde se oye del jueves, víspera del Santo Patrón de la República. Y acá termino. Sabemos que esta campana ha sido presentada a nombre del finado Teniente Herrero y el comandante Fernández del Iporá como trofeo recogido por este vapor. Y ahí me quedo. Muy bien. La última, la conclusión. Por supuesto, todo esto tiene una conclusión y lo que vos me dijiste hace rato en la pregunta, ¿en qué derivó esto? Sin ninguna duda, para cerrar lo que es la campaña en Mato Grosso, podemos decir que la captura del material bélico fue importantísima para Paraguay. Así también el ganado de distintos tipos. Estamos hablando de 360.000 a 100.000, porque hay distintos números, como te dije hace rato, y distintos análisis, distintos conteos. Y sin ninguna duda, de distintos tipos de res ovina, caprina, ya fueron muy útiles para la guerra. Y con esto también quiero desmitificar algo. Siempre decimos, la única guerra que Paraguay ganó en la guerra de la Triple Alianza, pero la única batalla que ganó Paraguay en la guerra de la Triple Alianza fue Curupaytí. No. Sin ninguna duda. Claro. Mato Grosso fue victorioso para las armas paraguayas y se festejó así como tal, ¿verdad? En Asunción fue un jolgorio porque las armas se llenaron de gloria, ¿verdad? Y sin ninguna duda fue un triunfo paraguayo, independientemente de cómo se aprovecharon ese fervor que existía y creyeron que el resto iba a ser un poco más fácil. Así mismo, y ahí ocurre justamente la serie de hechos que se desencadenan en lo que después sería entonces el lustro luctuoso de la guerra. Doctor Eduardo Ortiz Merel, en esta parte final,
Estos sucesos que ocurrían en 1864, más o menos en esta fecha, 10, 11, 12 de noviembre, podemos decir que es el preludio inmediato para el ingreso de Brasil. Como consecuencia de esto, Brasil se siente afectado y decide declararle la guerra al Paraguay. Así mismo. Es por ello que justamente el marzo se aprueba por el Congreso la conducta del mariscal López, ¿verdad? Y en ese mismo Congreso también se le declara la guerra a Argentina por el no paso inocente de sus hombres, ¿verdad? Por la zona de Misiones. Y bueno, ahí ocurre después, justamente como vos mismo mencionaste, López pensó que iba a ser fácil también y también ataca primero Corrientes. Entonces Paraguay fue el que atacó primero Brasil y Argentina. Y bueno, y se da la alianza, el Bayo. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y a la orden, doctor. Estuvimos con Eduardo Ortiz Merele, hablando de la batalla, primero la captura del Marqués de Olinda y luego la batalla de Campo Grande que da origen a la guerra del 70. Un panorama bastante claro. Nosotros vamos a unos consejos comerciales y a la vuelta volvemos con más Diálogo Franco. Nos acompaña el doctor Federico Campos López Moreira. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Bien, doctor, gracias por estar acá en tu programa y ojalá podamos conversar y, como siempre digo yo, enriquecer a la ciudadanía con esta charla. Antes de entrar en el tema que nos convoca hoy, doctor, cineforista, camarada, estuvimos en el desfile, vos fuiste uno de los organizadores del desfile del Bicentenario. Para no perdernos en el tema central, tengo que felicitarte primero por la organización y alguna experiencia, algo que te acordás de ese desfile del Bicentenario que fue muy aplaudido por la ciudadanía. En primer lugar, me acuerdo que vos te bajaste del... ¿Cómo era? ¿De dónde estaban los presidentes? Del palco. Te vestiste y claro. Desfilaste con la muchachada. Sí, señor. Y cuando hablo de muchachada, fue muy lindo, presidente. Y el maestro, el doctor, el capitán Fernando Silva dijo, lagrimeando, lo único que iguala a este momento fue cuando todos los paraguayos sin distinción de política, el 22 de agosto. Desfilamos el 22 de agosto de 1935. El desfile de la victoria. El único. Y era lindo porque el ejército paraguayo. Le vimos al subteniente Franco, al suboficial Sucolillo, imagínate vos. Parece que era cabo nomás, ¿verdad? No era suboficial, sargento cabo era. Llegó a suboficial, no llegó a subteniente. Le vimos al febrerista Tucho Gómez, le vimos a Caballero Vargas, le vimos, o sea, gente de todas, y después gente humilde. Después había... ¿Quién fue el que organizó? ¿Vos estabas en el comité? Mi hermano y yo, escuchando Sierretempe Pujaré, dijimos, se está gastando plata para traer cantantes de toda América Latina y nuestra historia de guerra es la historia más rica del mundo. Mirá, Sierretempe Pujaré, Guayacángero, Abupeja Bolire, en donde te pejan Arocu por oro, dice la música. Entonces... ¿Vino de la Guaraní, verdad? Se añe con la bañan de Amañé. Esta se gusta y hoy. Sí. Ya yo puedo decir Guaraní, pues. En delante que era Hugo Tú, pero ¿dónde? Dice que era Hugo Tú. ¿No pegan de cuál? Maraña y en Botaguta. No, vamos a continuar. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál fue tu sueño? No. ¿Qué es lo que te hizo feliz a vos en ese desfile? Dice que era Hugo Tú. Verle a los muchachos, doctor, ¿vos sabes lo que es? Ya que no es nuestro tema, por no, favor, pero no importa, pero es lindo porque habla del Paraguay que queremos. Verle a 7.000 tipos de condición social diferente. Sí. Había tipos que no tenían para su uniforme. Había una agrupación yaguareté de señores de mayor de... Porque había que pagar el uniforme. Doctor, te cuento, había una agrupación, esto nunca te conté a vos, una agrupación de señores de más de 60 años y donde había 4 camaradas que no tenían para su uniforme. Sí. Se colaboraban los perros para comprarlos. Sí, porque se pagaba, ¿cierto? ¿Entendés? Después teníamos, por ejemplo, en una misma agrupación teníamos un juez, un ujier, un profesor de karate, un limpiador de la calle y había un liberal, un comunista jatá. ¿Sabe quién fue nuestro cabecero? ¿Quién? Aldo Acero Sucolillo. Ahí tenés, el presidente de un mega medio multimillonario shopping desfilando al lado de un tipo que tenía una despensa, Roflor, ahí al lado de él,
O sea, eso, ese que era Alonso Colillo fue nuestro cabecero. tu cabecero. Sí, Y vos señor. estabas en la primera línea, eras vicepresidente de la República del Paraguay. Sí, señor. Y recuerdo que Evo Morales le dijo a Lugo, según lo que me dijo el ministro de Defensa, yo con Paraguay nunca más ni se me va a ocurrir una guerra. Mira. No, porque estos hombrecitos de gris no paran de pasar. Y lo más impresionante, le dice Evo Morales, escuchame, presidente. Sí, te escucho. Le dijo, Fernando le dijo, a mí lo que me impresiona es que en los ojos de ese viejito, del capitán Silva, con 103 años, Sí, señor. brillan los ojos del tipo que va al lado. Oh, vos sabés que hace una semana falleció su hijo, Angache. ¿Qué? El hijo del capitán Silva. El tío de Silva Facetti. El tío de Silva Facetti. Falleció. Hace una semana. Qué bárbaro. Bueno, doctor, a mí me encanta hablar contigo. Bueno, el crédito de eso, el sueño de eso es cumplido, que el Paraguay, sobre toda bandería, ante Dios y la patria, todo nos une, nada nos separa. Vos eras armar artillería. Artillero, sigo siendo. Artillero, que con orgullo. ¿Cómo sabes la música? Entonamos esta canción. Porque mi comandante de pelotón era Juan Pablo Llanes Carajallo. Artillero. Ajá. Artillero. Y el que no sabe la música se queda. Eso. Bueno, doctor, vamos a hablar de nuestro tema. Sí, señor. Te invito a que veas estas imágenes que tenemos acá. Por favor, Iván, si podemos pasar las imágenes. Ahí está. Ha logrado la prisión de uno de los hombres más nefastos del Paraguay. Hoy estoy siendo llevado privado de mi libertad y les pido a mis colegas y a los ministros de la Corte que vengan a ayudarme. Estamos en un estado autoritario. Repito, la doctora Mesalina Fernández, ante el jurado de enjuiciamiento del magistrado, amiga de González Dar, se empeña en juzgar a un abogado honesto que ha logrado la prisión de uno de los hombres más nefastos del Paraguay. Hoy estoy siendo llevado privado de mi libertad y les pido a mis colegas y a los ministros de la Corte que vengan a ayudarme. Estamos en un estado autoritario. Repito, la doctora Mesalina Fernández, ante el jurado de enjuiciamiento del magistrado, amiga de González Dar, se empeña en juzgar a un abogado honesto que ha logrado la prisión de uno de los hombres más nefastos del Paraguay. Hoy estoy siendo llevado privado de mi libertad y les pido a mis colegas y a los ministros de la Corte que vengan a ayudarme. Estamos en un estado autoritario. Repito, la doctora Mesalina Fernández, ante el jurado de enjuiciamiento del magistrado, amiga de González Dar, ¿Qué sensación te provoca esto, doctor Federico Campos López Moreira, cuando estábamos reviviendo lo que pasó hace unas semanas en el Palacio de Justicia? Y doctor, acá la cuestión no pasa por Federico Campos López Moreira, Acá, en primer lugar, quiero decir que aclararle a la ciudadanía, porque lo primero que hace el paraguayo es, si se le puso esposa, por algo es. La mitad de la gente dice, pero un ratito, deben a poner al santo botón, ¿verdad? Bueno, yo le quiero explicar a la ciudadanía que no solamente se cometió una injusticia, sino que se violaron los derechos no de Federico ni de Juan Pérez. O sea, acá ni al criminal más criminal se le puede esposar y mostrar con esposas y con la cara descubierta cuando ese criminal todavía goza de la presunción de inocencia. Primer punto que voy a llevar a la... Es un deporte mostrarla todo con las esposas. Y está mal. Así como las cédulas voladoras de la mafia Los Pagares, hay jueces que me decían, eso siempre se hizo. ¡Viva el Paraguay! Hasta que llegó Jorge Rolón Luna, el jesuita, acompañado del artillero, y ahora le tenemos sentado en el banquillo de los acusados a más de 20 jueces. ¡Viva el Paraguay! Entonces, acá en Paraguay lo normal es normal hasta que viene un anormal como nosotros. A ver, vos sos abogado litigante. Quiero perder a lo mejor 2 minutos, 3 minutos, pero vale la pena. ¿Cuál es el antecedente que tenés con esa abogada? ¿Por qué hay alguna causa? Esa jueza. Esa jueza. ¿Por qué tenés alguna cuestión personal con ella? Ella es amiga de González Daer y al mismo tiempo es jueza. Es comadre. Es comadre. Sí.
Doctor, Eso se llama, ella está dentro de las generales de la inhibición, ¿verdad? ella de la excusación y la inhibición. De la excusación e inhibición. Ella no se excusó ni se inhibió. Atendé esto, doctor, y por favor, audiencia. Sí. A mí, esta es una causa de poca monta, doctor. Esto es por una supuesta difamación y calumnia de un presunto usurero, pero con presunción casi perfecta de que no solo sea usurero, sino que también esté vinculado al crimen organizado de la usura y el lavado de dinero, que se llama Sergio Daniel Marín, que me va a estar mirando y le mando saludos. No voy a parar hasta que el infierno se congele. Presunto usurero. Entonces, al decir presunto ya cumplí. Entonces, este señor fue denunciado por un cliente mío, y yo también, porque daba préstamos con intereses punitorios y supositorios fuera de la ley. El fiscal que toma la causa, denunciado después al GEM, es retirado, o sea, hizo una maniobra para perdonarle, iba al Paraguay. No pudieron hacer nada, bueno, listo. No me demandaron, no me denunciaron por denuncia falsa porque no daba luego. Bueno, porque ya fue investigado y hubo bueno, entonces, ¿qué hacen? Van a la querella privada, doctor. Querella privada que es menos de 5 años, crimen y delito. La diferencia entre crimen y delito es que el crimen es un hecho punible que daña a la sociedad y que debe ser reparado solamente meditando en la cárcel. Y el delito es todo hecho punible que la pena privativa de libertad está estipulada a menos de 5 años y le da la posibilidad al ciudadano de reinsertarse pagando una multa, pidiendo perdón o lo que sea. Esto a mí me llevan por un supuesto delito que yo le difamé al tipo. Y yo nunca le difamé, siempre dije presunto, y además fui al allanamiento de su financiera donde se fueron policías, toda la prensa. Bueno, entonces esta es una causa chica. Pero ¿qué pasa? Durante la causa, esta señora tenía una tendencia a, por ejemplo, a nosotros los litigantes, los pasilleros, artilleros. Un ejemplo, por ejemplo, la jueza te dice, modele su tono de voz, no gesticuletes. Esto es verídico y eso está en contra de la ley. ¿Por qué? Pregúntame por qué, doctor. ¿Por qué? Tiene un tono de voz raro. No. Vos sos muy imperativo. No, soy imperativo porque ante la indignación me vuelvo así. Entonces, no, si habla con un magistrado, se presume que tiene que tener una voz un poco más... No, yo no soy así. No, porque te voy a contar. O sea, ser justo no es comerse el sablazo. Pero escuchame una cosa, yo soy médico, disculpame mi ignorancia, pero un magistrado no tiene incluso autoridad de detenerte en el acto si vos le faltas el respeto. No, una cosa es faltarle el respeto y otra cosa es... Pero él si está levantando la voz, le está faltando el respeto. No. Sí. No, porque... Yo no quiero que nadie me levante la voz cuando hablo. Pero, espera un ratito. Si un magistrado te mira y te dice, no me importa tu recusación, a mí no me interesa que yo sea la comanda. No quiero hablar, doctor, discúlpame de tu caso particular porque no sé, ¿verdad? No, yo te pregunto como una curiosidad comunicacional. Sí. Yo me voy junto a un juez y tengo que ser reverente ante el juez. Tengo que ser respetuoso, expresarme bien, responder sus preguntas. De eso se trata el cargo de juez, ¿verdad? Sí, doctor. Una cosa es el respeto. Sí, claro. Y otra cosa es la pasión con la que nosotros elegimos defender a nuestros clientes. O sea, está permitido en algún momento... Es más, te voy a decir algo, doctor. Federico Campos López Moreira o cualquier abogado, menos Riva, que su matrícula es trucha, tienen el derecho. Hasta ahora no dejaste un solo títere con cabeza. Y no voy a dejarlo. ¿Cómo le descabezaste? No voy a dejarlo. Así es la artillería. Bueno, entonces... Cierto. Entonces, el artículo 67 del Código Civil dice que los señores profesionales estamos igualados en dignidad y en trato a magistrados. Ah, sí. A magistrados. Importante saber. ¿Vos ya le viste a un magistrado esposado? No. Viva el Paraguay. Yo soy un magistrado esposado, según el artículo 67 del Código Civil paraguayo. Ah, bueno, pero... Espera un momentito. Pero la ley es la ley. Pero normalmente se te conoce como abogado, litigante, pasillero. Magistrado, bueno, está bien. A lo mejor vos tenés razón desde el punto de vista de la definición. Sí. Pero magistrado no es el que está en una instancia... Bueno, la ley nos iguala. Y el Código de Organización Judicial nos iguala. O sea, a ver, el mismo trato que se le da a un juez se le tiene que dar a un señor abogado. Ah, eso sí. Entonces, ahí está claro. Entonces, esta señora venía tratándome de un poco de
se llama... Son nerviosos. En psicología, yo aparte soy sociólogo de estudio particular. En sociología llamamos el pasivo-agresivo, ¿verdad? Esta doctora utilizaba el pasivo-agresivo, por ejemplo, sin levantar la voz te decía, doctor, ¿cuántas veces me va a recusar y va a estar chicaneando, por ejemplo? ¿Cómo me va a decir eso? Entonces yo le contestaba, doctora, yo le voy a... si usted llama chicana a exigir como San Pablo, Saulo de Tarso, que le dijo a un tipo que le metió preso, a mí no me va a juzgar una persona que no esté preparada. Y mostró su tatuaje romano, SPQR. Yo soy ciudadano de Roma. No tiene nada que ver que sea cristiano. Soy parte del esquema de la República. Exigió ser juzgado por jueces imparciales y competentes. Doctor, para entendernos, vos entonces estaba en una audiencia con esta jueza. No, espera. Yo le recuso varias veces a ella, pero ella se empeñaba en estar. Pero antes de eso, el juicio ya estaba por terminar, doctor. Entonces, ahora ella salió a la prensa a decir, esta señora, que yo soy un chicanero. ¿No hubiera sido más fácil que ella se inhiba nomás? Y hasta ahora ya hubiéramos terminado el juicio feliz. Pero hasta ahora no entiendo. ¿Y por qué te detuvieron, doctor? Ahí vamos con eso. Ok. La Corte, en un desatino, y voy a decir con todas las letras, en un desatino, yo creo que son los relatores de la Corte y los asesoretes de la Corte, digo otra vez, asesoretes, saca una acordada 1812, que dice que que le da un superpoder a los magistrados de inferior jerarquía, tribunales de apelación de primera instancia, de castigar a cualquiera que recuse, que incidente o que a criterio de ellos, y ahí viene el famoso criterio, peligrosísimo para el derecho positivo, intenten dilatar una causa. Ella agarra eso, control C, control V, y pega en mi caso. Mi caso no era una chicana. Yo estaba tratando de no ser juzgado por una persona que en un juicio anterior que no era conmigo, se inhibe de entender, y ahí en su inhibición dice que me inhibo porque soy amiga de Óscar González Daer, su esposa Nélida Chávez de González Daer. O sea, ella reconoció. No solo de Óscar, que era el Drácula, que le ayudaba a Draculín, que era el hermano que prestaba plata, el que le llamaba a los fiscales y los jueces para decirle, meterle preso a Federico Franco porque me debe 100 millones. Así funcionaba el esquema. Él en el GEN, el otro en el comercio, dando plata. Y el que no pagaba, no, era Nexo, Carza, y eso es el que te llamaba. Te llamaba la fiscala, Natalia Fuster, Nelson Romero, juez de Luque, iba al Paraguay. Jueces de Asunción te llamaban, te mandaban a buscar con plata del Estado para que pagues tu cuenta. Usuraria. Entonces, esta señora dice que ella no le puede juzgar a Ramón González Daer en un caso de robo de cheque, porque Ramón, estando en la cárcel, manda a robar evidencias. Iba al Paraguay. Ella reconoce. Entonces a ella, espera un ratito, esa causa de robo de cheques por sorteo le cae a ella. ¿Qué hace ella? Lo que tiene que hacer conmigo. Se inhibe. Y en su inhibición, ¿qué dice? Pregúntame. ¿Por qué se inhibió? Me inhibo de entender en la causa del robo de cheques de Ramón González Daer, porque soy íntima amiga de su cuñada, de su hermano y de su esposa Delcia. Y para mostrar que soy amiga y inhibirme, pongo fotos de una celebración de mi cumpleaños con Delcia Carjallo de González Daer. Viva el Paraguay. La mamá de Fernando González, a quien le mandé preso. Yo fui uno de los testigos y de los abogados de las víctimas que le mandó preso al hijo de su comadre. ¿Cómo yo voy a dejarme juzgar por alguien que es comadre no hace falta, o sea, vos sos médico, pero no, pero es muy lógico lo que digo. Eso es de Marco Aurelio en Roma desde... Se entiende bien. ¿Y qué pasó, doctor, entonces? Espera, entonces ella, en una estrategia procesal, agarra y no se inhibía, y en un momento dado me dice, no me voy a inhibir porque la cuestión contigo es contra González Daer, no es contra su esposa. Y ella no sabía, o sea, hacía la que no sabía, que yo ya le había querellado a la esposa de Ramón. Pregúntame cuántos millones de dólares le embargamos a la esposa de Ramón. ¿Cuánto?
540 millones de dólares. Si yo te doy 10 millones de dólares, doctor, no vas a gastar todo, te conozco, sos un tipo austero. ¿Y si te doy 100? 10 millones. ¿Y si te doy 200? 540 millones. Para que vos sos un tipo que manejó la macroeconomía. Con 210 millones de dólares se hizo la ruta de 4 vías. De 4 vías a Ciudad del Este. Sobra otra vez 210. Sobra otra vez 40 millones para hacer el famoso tren eléctrico de Ipacaraí a Asunción gracias a este ciudadano artillero. Iba al Paraguay. Se merece un aplauso lo que hicimos unos cuantos valientes. Preguntame a quién le sacamos esa plata. A Delcia, a la comadre de la jueza. 540 millones. En su cuenta tenía. Preguntame en qué banco. Disculpame si esto no me interesa, si esto es auspiciante. No, Continental. no tengo. Continental 280. No tengo auspiciante. Más de 200 millones por ahí de dólares. No tengo auspiciante de banco. Y pero te iba a decir, vas a GNB, Tocayo, Continental. podés decir lo que quieras. Bueno, Acá no hay censura. Me encanta, presidente. Bueno. Espera, ¿y vos te va a cambiar 100 dólares ahora al Banco Continental? No, y Pocho Espínola te va a pedir el certificado de virginidad a tu abuela. No, yo soy persona políticamente. Doctor Federico Campo López Moreira, interesante, muy entretenida la charla, pero me gustaría cerrar. Cuando te detienen a vos, doctor, yo quedé sorprendido. Un abogado esposado por defender a un cliente en los pasillos del tribunal, creo que es un hecho sin precedente. ¿Hay alguien, otra persona, abogado, que haya sido detenido, esposado ahí en los tribunales? Que yo recuerde, no creo que Pacielo una vez porque, pero un caso muy especial porque se escapó su cliente, no me acuerdo. Básicamente no. ¿Y por qué? ¿Cuánto tiempo te detuvieron? 1 hora y media. ¿Y quién te liberó? La misma jueza pidió que me vaya a... Lo que debería hacerse con un abogado que está igualado con un magistrado, ¿verdad? Lo que debería hacerse era, doctor Federico, usted no se va a escapar porque está dentro del tribunal, ¿verdad? Segundo, el código civil y las acordadas dicen que usted debe ser tratado como magistrado. Tercero, usted tiene una rebeldía, usted no es un narcotraficante, un terrorista. Cuarto, ni siquiera a los que cometen delitos, que ya expliqué la diferencia entre crimen y delito, se les lleva esposado. Hay un código de organización policial que dice que la esposa es para gente de alta peligrosidad. O sea, y a mí me presentan esposado. A mí no me gustó esa imagen, doctor. Te digo con sinceridad. Independientemente de la amistad, todo, mi hija me pareció lamentable esa imagen. A mí también me dolió mucho. Me duele por mi país, no por mí. Porque yo digo, si a un tipo que es luchador, que tiene medios económicos, prensa, sabe que es inocente, o sea, le hacen eso. Yo quiero saber qué le van a hacer a un señor abogado de allá del fondo de San Pedro, algo que quiera defender, espósele, llévele, o sea, es un ataque de un poder perjudicial. ¿Cómo queda? ¿Hay una posición, un pronunciamiento del Círculo de Abogados del Paraguay? No, el Círculo de Abogados del Paraguay está politizado, doctor. Acordate que la esposa del presidente es presidenta de la circunscripción de Central, María Teresa González de Daniel. El presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Ok, el presidente del colegio. Entonces no se le puede pedir mucho porque se mezcla... ¿Y no hay otra instancia, doctor? Ahora la AJP, una organización donde está el doctor Troche Roviani, donde están el doctor, por ejemplo, Nicolás Gaona. Pero no importa, independientemente de los nombres, ¿hay una institución que te puede defender a vos en este caso o no? Sí. Nosotros tenemos un problema y vamos al Círculo Paraguayo de Médicos. Sí, no, la AJP es la AJP? Asociación de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Paraguay. AAAJP. Y su símbolo es un ojo. Voy a traer ahora después todo. Yo soy uno de los fundadores. Perfecto. Entonces es apolítico. Entonces hay una institución que a vos te puede defender. Están preparando una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el caso de tu cliente que vos le estabas siguiendo y que debido a la detención ilegal, no sé, la detención injusta, no sé cómo llamarla. En ese momento estaba con una clienta importantísima que se asustó. ¿Por qué? Porque me dice la jueza, que no es Mesalina Fernández, es otra jueza, a quien también la vamos a denunciar al GEN, ¿verdad? Y le estamos denunciando al GEN, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y vamos a luchar hasta que el infierno se congele para que salgan del sistema judicial. Me dice, por ejemplo, algo innecesario: quítese su cinto. Yo digo, ¿para qué? Quítese su cinto y prepárese porque le van a poner esposa y le van a llevar al retén carcelario del Poder Judicial. Entonces yo le digo, pero ¿qué necesidad hay de hacer este show frente a mi clienta?
Y para que sepa, no sé, para que tenga, no sé, ¿qué quiere? Si yo recibo una orden de detención, me dice. Pero doctora, yo soy un magistrado. Usted me tiene que llevar, basta un policía que me agarre la mano, me voy a firmar si corresponde, pero no correspondía luego porque la que dictó la orden no era competente. Pero no le interesó a ella, yo tengo que cumplir la orden. Y hay maneras de cumplir la orden, doctor. ¿Sabe qué sensación tengo yo, observador externo? Que lo que hicieron contigo no hubo un pronunciamiento. Yo hubiera esperado, ¿verdad? Vamos No, en las redes sí. No. Por eso te pregunté, doctor. Discúlpame. Me llamaron ministro de Corte. Bueno, perfecto. ¿Qué institución, algún ministro de la Corte con nombre y apellido te llamó y se solidarizó contigo y expresó públicamente su repulsa por esta actitud? Sí, pero no puedo decir. No, ¿sabe por qué no puedo decir? Porque después me va a complicar la vida, porque se me va a... No importa, llámale, vamos a dejar a los ministros. 5 ministros me llamaron. Vamos a dejar a los ministros, vamos a dejar a los senadores, vamos a dejar a los diputados. El senador Nakayama, no sé si se puede poner. ¿Qué? El senador Nakayama... Sí, ahí te voy a poner la imagen de fondo, cómo no, sí. Con mucho gusto. Pero, ¿cuál es mi pregunta? Quiero que me responda puntualmente, doctor Federico Campos. Vamos a dejar de lado a los ministros de la Corte, vamos a dejar de lado a los senadores. Tu gremio de abogados, ¿qué posición tomaron con respecto a tu situación? Se está redactando ahora una... ¿Pero cuántos días ya pasó? No. Esto hay que hacer bien porque es una carta denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ah, ok. A nivel internacional. Claro. Nosotros no vamos a sacar una solicitada que se va a olvidar el día de mañana. Acuérdate que nosotros somos artilleros. ¿Y qué ocurre si el día de mañana otro abogado pasa por esta situación? Y para eso veremos... Es un precedente muy grave. Claro. Y muchísimos abogados. Pero mira, te voy a dar un ejemplo. La abogada de Ramón González Daer, la doctora Talavera, se indignó y se fue a tocar la puerta del retén. O sea, el muerto se asusta al degollado. La jueza fue más fanática de González Daer y su grupo que la propia abogada. Dijo, esto no se le hace a un profesional. Bueno. Y después miles, estudios jurídicos, Manuel Riera, me llamaron el doctor Troche Roviani, el doctor Nicolás Gaona, o sea, no recibí. O sea, apoyo así individual, ¿verdad? Yo lo que me refiero es a un apoyo gremial. Ahí lo que yo no entiendo, disculpame mi ignorancia, ¿verdad? Porque reconozco que no manejo el tema, pero yo tengo un problema, por ejemplo, Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, él hace una decisión y de repente le afecta a algún colega. ¿Y dónde se va? Se va al Círculo Paraguayo de Médicos. Y el médico es el que nos juzga, una especie de colegiado. Ustedes tienen un colegiado. El colegio de de abogados del Paraguay. ¿Qué personaje? No se me equivoqué nomás. ¿Qué podemos pedir? Repito, si el presidente... O sea, ahí estás, cero posibilidad. Es un politizado. Cero posibilidad. Claro, no se va. Fuera del colegio de abogados no hay otro. Ah, sí, la AJP que está... Ok, claro, tranquilo. Esa se pronunció. Sí. Doctor, tenemos que irnos al corte, el último. ¿Podés a la vuelta hacernos un diagnóstico de cuál es el estado de salud, entre comillas, subrayado y resaltado, de la justicia paraguaya? Sin problema. A la vuelta de estos consejos comerciales. Sin problema. Vendemos y regresamos inmediatamente con más Diálogo Franco. La justicia, doctor Campos López Moreira. Doctor, nuestra justicia tiene dos patas, o nuestra injusticia. Tenemos la pata del Ministerio Público, que de público hoy no tienen absolutamente nada. Un Ministerio Público que se maneja de una forma totalmente anacrónica y peligrosa, donde hay recaudadores, donde cuestiones civiles se dirimen en lo penal, se utiliza como garrote y apriete. Aunque este caso de González Daer, del cual fuimos parte unos cuantos valientes, y la mafia de los pagarés, está enseñando a la ciudadanía a que esa fiscalía trabaje para ellos y no al revés. Ahí te di un resumen básico. El fiscal general del Estado, un señor que está superado. Superado. Yo me esperé. ¿Qué quiere decir eso? Y está superado. Ahora tenemos un caso, por ejemplo, no ha de ser fácil, y hay cuestiones que vamos a hablar después al final, cuando hablemos de la Corte.
que el Ministerio Público y que la Corte dependan de un grupo de senadores y diputados hace que los movimientos de los órganos que realmente deberían ser independientes no sean así. Y esto es así, por ejemplo, porque tengo una causa de una menor. Pero respondeme, ¿cuál es tu diagnóstico? Y mi diagnóstico es que tenemos un fiscal general del Estado que camina sobre huevo. Sobre huevo. Sobre huevo. Imagínate vos caminar sobre huevo. Cada pisada estás aplastando, estás reventando huevos. Entonces tenés que elegir el que menos duele. O sea, está en un campo minado. Está en un campo minado. El fiscal general del Estado hoy está en un campo minado. Un paso falso y le explota. Claro, tenés fiscales que no podés controlar. ¿Tiene autonomía, doctor? No, evidentemente no. Bueno, ¿y la Corte Suprema? Y la Corte Suprema de Justicia, justamente en estos días pasados, se habló de la cuestión del ministro Ríos, que la continuidad, que él dijo que iba a tener 5 años nomás. Bueno, en fin, eso abrió un debate que fue interesante los días pasados. Sí. Y sobre ese tema, estuvimos leyendo entre varios profesionales y llegamos a la conclusión de que el Paraguay tiene que ser un sistema mixto moderno, que la Constitución tiene que cambiarse y que no debe ser más de 8 años. En Colombia, Costa Rica, en otros países de Europa, se ha visto, Alemania, que los ministros en la Corte, en la democracia pura y dura, no es bueno que estén hasta los 75 años. Es mucho tiempo. Pero con respecto a lo de la postura del doctor Ríos y del doctor Santander, lastimosamente tengo que decir porque mucha gente se plagió porque ellos dijeron que al final sí hasta los 75. ¿Por qué? Porque Ríos es un tipo que sale con cuestiones que los otros ministros, por ejemplo, se le plantan. Y él dice, por ejemplo, el caso de poder recusar a un fiscal o a un juez que no corresponde. Él se plantó. Tiene posturas muy garantistas y éticas y las sostiene. En contra de todo, no le importa. ¿Verdad? Él también dijo... O sea, una garantía. Sí, el profesor Ríos es un tipo que viene del sector político, pero tiene esa macrovisión de ciudadano. Lo decís vos que sos colorado. Y lo digo yo que soy colorado por convicción, más no pertenezco a este partido narcolorado. Y me hago cargo de lo que digo. Y después le tenemos al doctor Santander, que viene de la línea también hijo de Mopoco, pero libre de cariño al coloradismo ni nada, un gran profesional, que está haciendo cambios gigantes en Paraguarí. Por ejemplo, combatió el abigeato conmigo. Yo fui a luchar contra eso. O sea, justo los ministros que son afines a mi aprecio intelectual son los que la semana que pasó estuvieron en dimes y diretes. Y yo, redondeando, presidente, creo que la eternización en los cargos genera gente como el profesor Fretes, que era una triste realidad negativa para el Paraguay. Habrá tenido sus cosas buenas, pero su promedio era muy malo y tuvo que salir por la puerta chica. Pero no le dio mucho beneficio al Paraguay y sostener así un ministro mucho tiempo. O sea, vos en síntesis, independientemente de los nombres, como principio, como doctrina, ¿estarías de acuerdo en que un ministro esté en el cargo no más de 10 años? No más de 10 años y con posible confirmación, según su... Hay que premiar. Entonces 10, 15 años también puede ser. Claro. Son periodos, en Costa Rica y Colombia, doctor, son periodos de 8 años. Y que sigue concursando. Y que se vuelve a poner a disposición del pueblo. Al escrutinio. Claro. Okay. Ya sea el Congreso... Entonces, para entender, vos no tenés límite de plazo de 20, 25 años, pero que permanentemente sea escrutado. Que no sea un cargo de una dictadura de... La inamovilidad para las democracias... La inamovilidad y la perpetuidad en las democracias frágiles como la nuestra no funciona. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería tu calificación a la justicia paraguaya? Astrea en el Paraguay, ¿ciega, sorda y muda? Hoy el Poder Judicial es el poder, incluido el Ministerio Público. 60% culpa del Ministerio Público, que de público no tiene nada, y le doy un 40% de culpa al Poder Perjudicial. Excluyendo a fiscales y jueces que me merecen toda mi honra, todo mi amor de paraguayo y todo mi respeto. Poder Perjudicial. Imagínate, a un doctor abogado, a un profesional le pusieron esposa
y el sistema no reaccionó, o reaccionó tarde. Sí, no, a mí me pareció lamentable. El gen, otra cuestión que debemos también llevar a la constituyente. ¿Cómo ves el gen? Desde el punto de vista constitucional. Mal porque... ¿Cambiaría algo? Sí, el voto político no puede estar por encima del voto científico o el voto jurista. Hoy tenemos más miembros políticos, entonces tuvimos caso de Estela Maricano, le perdonaron la que le inculpó a Mario Ferreiro. Está tranquila ella ahí. Ella es una prostituta jurídica, lo digo con todas las letras. La prostitución jurídica es peor que la otra. La otra es voluntaria y con tu carnet del Ministerio de Salud, adelante. El otro está vendiendo algo que no es tuyo. Fue perdonada. ¿Por quién? Por los políticos. Los ministros de la Corte dijeron, no señor, fuera. Perdieron. Vivió al Paraguay. No, está mal. Entonces, tenemos el caso de ella, tenemos el caso de Natalia Fuster, de miles de fiscales que el caso de González Dar están impunes. Entonces, el GEM no funciona, hay que cambiar la estructura. Mientras tanto, hacer hincapié a través de ustedes, la prensa responsable, los comunicadores. Doctor, vos no sos un periodista, vos sos un comunicador. Claro, claro. No, yo, un diletante de la comunicación. No, pero gracias a vos. Un diletante gracias de la a vos la ciudadanía está viendo, está aprendiendo la diferencia entre crimen y delito. Claro. Está aprendiendo que hay un pelado que es artillero que a lo mejor puedo ser como él y puedo exigir mi derecho. O sea, es importante, doctor, es importante. Y con esto me quiero terminar con esta reflexión. Porque tenemos que irnos. Sí, Sócrates, Aristóteles, Platón, el que creó la República decía, la República se basa en 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Si el ejecutivo se muere, el legislativo se enferma, el Consejo de Ancianos y el emperador se enferman, no se mueren, no va a pasar nada, la República va a seguir continuando un poquitito más. Pero el día que falten jueces imparciales y competentes, la República deja de ser República. Y con eso me despido. No puede haber ni va a haber paz ni desarrollo en ningún lado, y en Paraguay, si no hay justicia. Te agradezco por tu tiempo y este es un obsequio de los buenos amigos de Indega. A vos que te gusta la cocina. Sí. Tenemos una partida de elementos que está todo ahí en la mesa. He visto, doctor, y te agradezco mucho. Amigos. Desde chico, mi padre y yo llevábamos productos de Indega a nuestro campo y a nuestra casa. ¿Ah, Los sí? campos y la famosa provista. Ah, qué bien. Sí. Bueno, que pase bien. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Nosotros nos vamos, regresamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia